Don Eduardo Durán Gómez, director. Don César Navarrete, subdirector. Doña Cristina Maya, secretaria general. Doña Teresa Morales de Gómez, académica numeraria aquí presente. Académicos conectados virtualmente, doctores Bogdan Piotrowski, don Olimpo Morales, don Pedro Alejo Gómez, don Antonio Cacua, miembro honorario, don Alejandro Venegas, don Daniel Samper y académico numerario electo de próxima posesión, profesor don Mariano Lozano. Don Gustavo Torres, veedor de la Academia Boyacense de la Lengua, la poeta Eda Cabarico, que siempre nos acompaña en las sesiones, mi mamá, Inés García de Olano, mi señora está conectada desde Honduras, y todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Voy a hablar sobre el insomnio de Arturo Cova. En este estudio se pretende analizar la interacción entre las neurociencias y la literatura a través del personaje Arturo Cova de La Vorágine, obra de don José Eustacio Rivera, quien nos muestra precisamente este insomnio crónico y progresivo deterioro mental eventual que, a la luz de los planteamientos de diferentes psiquiatras sobre la red de saliencia y el impacto del cortisol, se exploran los efectos del insomnio en la percepción de la realidad y la salud emocional de Cova. Se examina cómo la obsesión por la riqueza, los delirios nocturnos y la falta de sueño afectan su capacidad para procesar las emociones y conectar con su entorno. También en esta charla vamos a vincular algunos elementos literarios con hallazgos científicos recientes, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los trastornos del sueño en el contexto de situaciones extremas. Antes de comenzar, quería ratificar igualmente también ante la academia y los que se encuentran conectados la donación de todas las obras que tienen que ver con autores boyacenses desde los años 50 para que hagan parte de la BAB, una biblioteca de autores boyacenses al interior de la Academia Colombiana de la Lengua, que ya tenemos la oportunidad de poder hacer el inventario próximamente para formalizar su entrega. El insomnio de Arturo Cova. En la tercera página de La Vorágine se lee lo siguiente. Aquella noche, la primera en Casanare, tuve por confidente al insomnio. En esta ponencia pretendo explorar las conexiones entre las neurociencias y la literatura en una de las primeras frases de la obra de José Eustacio Rivera en La Vorágine, una de las novelas de la Tierra, publicada en 1924 en la editorial Cromos de Luis Tamayo, donde se captura el mundo de la frontera selvática en una narrativa evocadora y poderosa en medio de injusticias y sufrimiento humano. Como es bien sabido, en 1922, José Eustacio Rivera, huilense, colaboró en la Comisión de Límites colombo-venezolana y en la proyección de las fronteras entre los dos países. En su novela se expone la complicidad entre el Estado colombiano y las compañías multinacionales caucheras, así como las rebeliones de indígenas y peones en el marco de la explotación cauchera recreada en La Vorágine. 40 años después de escribirse La Vorágine, en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, aparece ya no individual, como en Arturo Cova, sino grupal y masiva, la peste del insomnio. Esa peste del insomnio llegó a Macondo, afectando a todos los personajes, generando en ellos una pérdida de memoria que se asociaría a un síndrome amnésico, así como una pérdida de sus registros lingüísticos. Comillas. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños, la india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado
a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio, cierro comillas, de 100 años de soledad. El insomnio lleva inherente el olvido y la pérdida de la memoria, ya que al no poder dormir se van eliminando poco a poco los recuerdos en un estado de lucidez alucinante. En la vorágine, el insomnio es él o la compañera de Arturo Cova, pues precisamente a través de la gasa del mosquitero, en los cielos y límites, veía parpadear las estrellas lejanas y taciturnas y danzar sobre el horizonte los follajes de las palmeras en medio de un silencio infinito, en medio de la transparencia del aire casanareño, cuando su ánima atribulada le generaba varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué has hecho de tu propio destino? Son preguntas que están en la vorágine. ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones y tus sueños de gloria y tus ansias de triunfos y tus primicias de celebridad? ¿Qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro precio adquiriste? ¿Será que Casanare lo aterraba con sus espeluznantes leyendas? ¿Lo acosaban las murmuraciones de los malquerientes en Bogotá? ¿Le asustaba seguir en fuga y que los periódicos usufructuaran el enredo? Se hacía además una y mil veces la pregunta que lo desvelaba inicialmente. ¿Quién podría imaginar que un hombre como tú busque el desierto? Refiriéndose al refugio que buscaría en el Casanare, huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuían los mismos Arturo y Alicia. ¿Será que, comillas, la novela tendrá más éxito que la historia? Cierro comillas, página 169 de la vorágine. El cuestionario se hace cada vez más largo en la medida que las páginas avanzan, distribuidas en cuestionamientos en cada una de las 3 partes de la novela. Antes de eso, el sueño es la clave para tener una buena salud. Una persona que cumple 90 años ha pasado de media unos 37 durmiendo, así que nos pasamos un tercio de la vida haciéndolo, por tanto, debemos protegerlo y cuidarlo. Y ante el insomnio de Arturo Cova, en 1879, con la bombilla, se rompió el ciclo natural luz-oscuridad. El hombre siempre había estado conectado con la naturaleza. La vida dependía de cuándo salía y cuándo se ponía el sol. Los ciclos se sincronizaban con la luz, el clima de la oscuridad. Pero la llegada de la bombilla lo cambió todo, incluso en medio de la selva. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado dormir 8 horas. Sin embargo, más de la mitad de la población mundial duerme bastante menos, creyéndose que en las grandes ciudades 1 de cada 8 personas padece insomnio crónico, el cual puede ser consecuencia de trastornos físicos, psicológicos o farmacológicos. Así, las personas con insomnio tienen ondas menos amplias en el sueño no REM o profundo, y su sueño REM es más fragmentado y en un adulto aparece en el agotamiento y en la falta de energía. Cuando el cerebro pasa unas 17 horas sin dormir, se encuentra con las funciones cognitivas mermadas, como si hubiese ingerido alcohol. Y si no dormimos bien, la mente pasa del modo amenaza al modo cortisol y se bloquean, entre otros, los problemas de atención. Esa intoxicación de cortisol hace entonces que sucedan varias cosas que pudo haber tenido Arturo Cova: hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, ansiedad, tristeza. Y necesitamos de la dopamina, porque ante esa saturación y esa tensión, el cerebro nos pide azúcar para tener energía. Y es que al producirse una cronodisrupción del sueño, se altera el sistema inmune. La melatonina, que es la hormona que regula el ciclo del sueño, vigila y se sintetiza en la glándula pineal, que depende del núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, y los niveles altos nos inducen al sueño, mientras que la luz inhibe su producción. Una vez comienza el sueño, empieza a disminuir y cuando por la mañana amanece, se activa el cerebro. Por esta razón se recomienda dormir sin luz en el cuarto para que sus niveles puedan ser los óptimos posibles por la noche. Es un hecho, como le ocurrió a Arturo Cova en la primera frase de La Vorágine, que cada día dormimos menos y peor.
Además, en la gente que no duerme mucho se eleva la grelina, que nos hace comer mal y aumenta con el ayuno. Y se disminuye la leptina, que regula el apetito. Leptina viene del griego leptos, que significa delgado. Volvamos sobre el insomnio de Arturo Coba. La falta de sueño provoca impaciencia, irritabilidad y mal humor. Y cuanta menos paciencia, peor la gestión emocional. Dormir es una manera de olvidar y mandar a la corteza cerebral los recuerdos que se consolidan y eliminar los que no nos aportan. Muchos trastornos psicológicos se asocian a la mala calidad del descanso cuando ésta mejora y muchos síntomas emocionales también lo hacen. Está previsto que si antes de dormir tienes una contrariedad, cambiará esta tus ondas cerebrales y tu bioquímica, el cortisol, y tendrás más dificultad para entrar en las ondas lentas del descanso sin que se dé una limpieza cerebral en toda regla, que lleva por delante el que no se produzca la proteína beta-amiloide, que es una proteína pegajosa cuya acumulación está directamente relacionada con la enfermedad del Alzheimer. Por tanto, si dormimos mal, nos quedamos con residuos sin limpiar en el cerebro. Dormir es importante, pero mucho más soñar despierto, tener activa esa voz interior que genera energía cerebral. Cuando creemos que no pensamos en nada, activamos una voz en nuestro interior denominada en neurociencia la red neuronal por defecto RND y empezamos a divagar. Esa red es un estado de ensoñación donde la conciencia está adormecida y en el que nos hablamos, recordamos, sentimos de forma espontánea y fugaz, estamos como en piloto automático y esa voz interior ha sido analizada por científicos, filósofos, teólogos y especialistas en neurociencia. Tanto así que la propia Santa Teresa de Jesús llamaba a esa voz interior la loca de la casa. José Eustacio Rivera, no obstante haber sido parte del gobierno nacional y tener conocimiento de los hechos que lo llevaron a novelar La Vorágine, sin darse cuenta nos muestra en los pensamientos de Arturo Coba que el cerebro tiene dos redes principales a la hora de procesar la información: la red ejecutiva central y la red neural por defecto. La primera red ejecutiva central se encarga de focalizar y atender dónde se gestionan las emociones y toma de decisiones situada en la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. Por otro lado, la red neural por defecto se activa cuando no hacemos nada en concreto y estamos divagando con pensamientos espontáneos que conectan diferentes regiones cerebrales: el lóbulo parietal inferior, la CPF y la corteza cingulada. Ambas redes funcionan de forma alterna porque si se activa una, la otra se desactiva y que funciona bien es un proceso esencial para la supervivencia. Según la psiquiatra Marian Rojas, la red de saliencia que filtra los estímulos que llegan y los prioriza según la gravedad sirven para procesar el pasado, conectar con las emociones del presente, buscar el significado de muchas de las cosas que no suceden, solucionar problemas, generar una identidad propia al contarnos historias sobre nosotros mismos, darnos un contexto sobre nuestra situación, desarrollar el aprendizaje que une conceptos y pone ideas sin contexto, ubicarnos con respecto a las personas del entorno, traernos recuerdos, avivarnos ilusiones, pensar en cómo se sienten otros para poder empatizar con ellos, producir reflexiones sobre nuestros gustos, valores, sentimientos, habilidades o incluso cómo nos percibimos psíquica y físicamente, dándole un sentido a nuestro yo, a la identidad, es decir, refleja nuestra forma de ser. Dice ella que se aprende mejor si existen ratos de divagación. Y es que hay cosas que no permitían dormir a Arturo, como el pensamiento de la riqueza que se convirtió en su dominante obsesión y llegó a sugestionarlo con tal poder que ya se creía ricacho fastuoso, como él lo dice, venido a los llanos para dar impulso a la actividad financiera. Pues a la pregunta, ¿dónde está tu Dios?, la respuesta fue, donde te salga el sol. Así como lo analizábamos ahora en relación con la actividad cerebral, Arturo manifestaba que su sensibilidad nerviosa había pasado por grandes crisis, en que la razón trata de divorciarse del cerebro y que a pesar de la exuberancia física y de su mal pensar, que ha sido crónico, logra debilitarlo de continuo, pues ni durante el sueño queda libre de la visión imaginativa. Página 58.
Añadía en esa misma página: frecuentemente las impresiones logran su máximo de potencia en mi excitabilidad, pero una impresión puede degenerar en la contraria a los pocos minutos de recibida. Así, con la música recorro la gama del entusiasmo para descender luego a las más refinadas melancolías. De la cólera paso a la transigente mansedumbre, de la prudencia a los arrebatos de la insensatez. En el fondo de mi ánimo acontece lo que en las bahías: las mareas suben y bajan con intermitencia. Estamos viendo allí en Arturo los efectos del cortisol por la falta de sueño, que lo hacían igualmente repudiar los excitantes alcohólicos, aunque decía que estos sabían llevar el marasmo de las penas. Se estaba creando en él lo que denominan el mal de la selva o el embrujamiento de la montaña, página 216, aún sin empezar su recorrido de la selva. Claro que el alcohol también lo hizo dormir y despertar con el alma ensombrecida por la tristeza, huraño y nervioso, un efecto del mal dormir ante los malos tragos. Y a veces necesitaba dormir guindando su chinchorro en el corredor del Caney porque necesitaba aire fresco. Era uno de esos días en que el insomnio no le ganaría la partida, aunque a veces el pavo era quien, desde la cumbrera de la cocina, sería la noche con destemplados gritos, e incluso ese ardor le quemaba el cerebro. ¿Serían los efectos de tanto desvelo que ya estaban enloqueciendo a Arturo? Solo quedó dormido en algún momento, luego de haber vencido a su dieta con la jugada de las muelas de Santa Apolonia, esos dados falsos de barrera que le dejaron a Arturo despertarse con desmayada dolencia luego de la puñalada que sufrió en su brazo. Una, comillas, herida pequeña pero profunda, abierta sobre el músculo cercano al hombro, página 72. La lavaron con aguardiente, le pusieron un cataplasma y el tuerto Mauco le rezó con la oración del justo juez, que había sido la segunda, después del momento de la herida, cuando le rezó el sana que evitó a Arturo desangrarse. Se acabó otra vez el insomnio tras los rezos, narra Arturo. Lentamente fui cayendo en una quietud sonámbula, en un vago deseo de dormir. Las voces iban alejándose de mis oídos y los ojos se me llenaron de sombra. Tuve la impresión de que me hundía en un hoyo profundo, a cuyo fondo no llegaba jamás, página 72. Y al levantarse Arturo y salir al sol con su herida, el viejo Subieta decía: así no me gusta, los jóvenes no deben vivir encamaos, página 77. Otros que se desvelaban eran los gallos de pelea del tuerto Mauco, y en la noche del tropel de los toros, ante la negativa de apagar las hogueras, llevó los animales al cuarto de Arturo diciendo: deme la esposadita que los pollos son buenos, pero si se desvelan, se vuelven nada, página 81. El insomnio de Arturo Cova se apaciguaba con soñar envejecer con Alicia, entre la juventud de sus hijos, a declinar entre los soles nacientes, a sentir fatigados sus corazones entre la savia vigorosa de los vegetales centenarios, hasta que un día, página 89, él llorase sobre su cadáver y ella sobre el suyo. Y agrega: volvió entonces a rendirme el sueño, página 90. Pero cuando Franco le prendió fuego a su propia casa, la morada que brindó abrigo a mis sueños de riqueza y paternidad, página 111, vuelve otra vez sobre el sueño, quedó desolada. Ese sueño lo volvió a dejar con insomnio ante el traquido de los arbustos, el ululante coro de las sierpes y de las fieras, el tropel de los ganados pavóricos, el amargo olor a carnes quemadas, página 112. En la segunda parte de la vorágine, la selva le robó el ensueño del horizonte como catedral de la pesadumbre, escogiendo el camino albichada, sin otro delito que el de ser rebeldes, sin otra mengua que la de ser infortunados, página 118. Hasta que, ofreciéndole mi costado a la carabina, me entregué al sueño, página 120. Por esos días lo atacó la misantropía, esa aversión al trato con otras personas que lo desvelaba, pues en el sonambulismo de sus congojas devoraba sus propias hieles, adormilado como la serpiente que muda escama, página 122. No obstante, alguna ráfaga del pasado volvía a refrescar mi ardido pecho
nostálgico de ilusiones, de ternura y serenidad. Página 123. Llegarían noches de plenilunio y de la telepátina del yagé, cuyo jugo hace ver en sueños lo que está pasando en otros lugares, de las visiones estrafalarias de Franco, con procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban gritos. Página 134. Otro factor que ya en la segunda parte viene a cobrar el insomnio de Arturo fueron los zancudos, que durante la travesía lo asustaron y lo persiguieron día y noche, flotando en halo fatídico y quejumbroso, trémulos como una cuerda a medio vibrar, tras la sangre asténica, es decir, de personas con fatiga crónica, como quienes trasegaban por esas latitudes sin misericordias. Pero también, en medio de la noche y sin dormir, el fantasma del suicidio aquejó a Cova, haciéndolo permanecer acostado en el chinchorro, apoyando el cañón de la carabina en su barbilla. Seguía el cansancio y el mal dormir, acosando a nuestro personaje en las noches interminables, esperando que el lucero de la madrugada brillase para darles otro día de esperanza frente a la muerte, que delirante los perseguía, así como la indiecita Mapiripana y sus hijos, el vampiro y el búho. Los desvíos mentales que reconocía tener Arturo Cova le hizo surgir una noción de misterio que quería descifrar y que manifestaba así: gozábame en adiestrar la fantasía y me desvelaba noches enteras queriendo saber qué cosa es el sueño y si está en la atmósfera o en las retinas. Página 149. Pero una mañana despertó y se dio a silbar un aire de amor, pero seguía achacando a la neurastenia sus pretensiones de catalepsia. ¿Tenía ya Arturo el cerebro cansado por tantos desvelos? ¿Creía que su bóveda parietal se resquebrajaría como un vidrio ligero que resonaría en el interior como las monedas entre la alcancía? Página 150. Pero sus delirios hicieron que Franco lo sacudiese y le dijera: no vuelvas a dormir sobre el lado izquierdo, que das alaridos pavorosos. Página 151. Y Arturo por fin dijo: no estaba dormido. Y ante eso, al oscurecer, nuevamente, encontradas preocupaciones me combatían con el desvelo. Página 152. Entre ellas, reconocerse como un desequilibrado tan impulsivo como teatral. Páginas 156 y 214, es la única frase que repite José Eustacio Rivera en toda la novela. ¿Pero loco? Tal vez no, porque expresaba que su cerebro era fuerte y sus ideas limpias. ¿Y quién que fuera anormal razonaría con mayor acierto? Página 214. Finalmente, en la tercera parte de La vorágine, el implacable Cova, como él mismo se autocalificaba, página 215, reconocía que su cráneo le pesaba como una torre, que su cerebro entraba en ebullición, pero mantenía la tensión y el orgullo, y que caminaba de lado en medio de la noche entre voces desconocidas, luces fantasmagóricas, silencios fúnebres. Página 218. En medio de esa selva sádica y virgen, irritado, díscolo, desconfiado, malhumorado, lleno de odio, súbito hacia sus compañeros de un sálvese quien pueda, página 229, de un flujo de malos espíritus, todo mostraba la falta de descanso, la escasez del sueño reparador, la intoxicación del cortisol, así como el insomnio les echó encima su tropel de alucinaciones, página 231, así como cuando la flauta dialoga con las estrellas. ¿Será que Arturo se convirtió en esa mariposa de alas azules, inmensa y luminosa como un arcángel, que es la visión final de los que mueren de fiebres en la selva? Página 148. Conclusión. El análisis que se presenta sobre el insomnio de Arturo Cova en La vorágine conecta de manera muy interesante con las ideas de la psiquiatra Marian Rojas sobre la red de saliencia, que prioriza y filtra estímulos en función de su importancia emocional y contextual. En el caso de Arturo, el estrés constante, sus obsesiones y la falta de sueño parecen llevarlo a un estado de alerta crónica
que le impide procesar de forma adecuada sus emociones y su realidad. El insomnio de Koba, exacerbado por sus experiencias en la selva, refleja un desajuste entre su cerebro y su entorno. Este desvelo constante y la incapacidad de encontrar un equilibrio entre sus emociones y su razón lo llevan a una espiral de deterioro mental. Tal como menciona la doctora Rojas, la falta de descanso y la continua hiperactividad de la red de saliencia puede llevar a una crisis que parece inevitable hasta que se lo tragó la selva. Esta reflexión sobre la neurociencia en la obra de Rivera, en una neuroliteratura, por así llamarlo, añade profundidad a la comprensión de los personajes y de cómo sus entornos externos afectan su salud mental, destacando el deterioro paulatino de Koba a lo largo de la novela. Adenda, refranes y letanías de la vorágine. He querido sacar algunos refranes y letanías que encontré a lo largo. Seguramente los llaneros podrán sacar otras más. Con Gustavo, que es sogamoseño casanareño, seguramente tendrá muchas más en su haber, pero estas encontré en la vorágine para poder terminar. A lo hecho pecho. Bendito sea Dios porque aún existe la candidez. El sol no nace para los tristes. Es que las mujeres debemos saber de todo. Fregadita, pero contenta. La adversidad es una sola y nosotros seremos dos. No está lo malo en tener querida, sino en casarse con ella. Nuestra madrastra fue la pobreza, nuestro tirano, la aspiración. Pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas. Yo, que no he robado para mis padres, robaré cuanto pueda para mis verdugos. Aquí te entierro y aquí te tapo, el diablo me lleve si un día te saco. Corrimos más pálidos que el cadáver. El alma es como el tronco del árbol que no guarda memoria de las floraciones pasadas, sino de las heridas que le abrieron en la corteza. Hay que ser avaro con el dolor. La desgracia lo anula a uno. La realidad anda más despacio que la ambición. La responsabilidad es de los padres. Hay que saber educar a los hijos. La selva se defiende de sus verdugos y al fin el hombre resulta vencido. Mientras el cauchero sangra los árboles, las sanguijuelas lo sangran a él. No hemos nacido para reliquias. No todos los peones son palomitas blancas. Pavos no tengo porque no fío. Pólvora poca y munición hasta la boca. Sepa que a las damas se las atiende con guante blanco. Seremos solidarios por la amistad y el provecho común, pero cada cual afrontará por separado su destino. Vuestra despensa estará en los montes. Llanero no bebe caldo ni pregunta por camino. Ahora sí, el insomnio ha llegado a Koba. Se lo tragó la manigua y como camarón que se duerme, se lo llevó la corriente. Muchísimas gracias.